La experiencia es un grado y por eso Castilla y León sigue comprando y acumulando material sanitario por si tuviera y hubiera otro rebrote del coronavirus y no depender de otros países. Hay ya suministro para un año. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Junta no quiere que le pille el toro como ocurrió al principio de la pandemia, cuando recordarán estuvimos semanas sin EPIs para sanitarios y pacientes. Aquello no debería volver a repetirse porque acarreó muchos contagios y muertes. Hoy las curvas mejoran tanto que contabilizamos por primera vez en 3 meses 0 fallecidos. Una buena noticia que no nos puede llevar a relajarnos en las medidas preventivas. Esta guerra al COVID-19 ni mucho menos ha acabado. Es lunes 15 de junio y Castilla y León avanza de forma desigual en la desescalada. 4 provincias en fase 2 y 5 en fase 3, aunque con escasas diferencias. Ni siquiera podemos tomarnos un pincho en una barra de un bar. Estefanía Ureña, Valladolid. Cierta decepción y confusión también te han trasladado los hosteleros. Sí, José Luis, mucha confusión porque que no se pueda consumir en la barra de los bares es algo que salió publicado ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León. Es una de las medidas de precaución que propuso la Junta para pasar a fase 3 y eso es algo que aún desconocen muchos propietarios de bar. España abrirá sus fronteras el día 21, pero con Portugal esperará hasta 10 días después. No obstante, hoy se ha reabierto el paso en Miranda do Douro para transportistas, el segundo en la provincia de Zamora. Confusión y enfado en las oficinas de la Seguridad Social. Muchos ciudadanos han acudido a pedir el salario mínimo vital aprobado por el Gobierno y se han encontrado con las puertas cerradas. Tendrán que llamar por teléfono para solicitarlo, aunque las líneas están colapsadas. Había cabreo en las oficinas esta mañana. Y mi marido está trabajando por tiempos, pero cobra una mierda. Y con ese ingreso que tenemos, ¿qué comemos? Yo puedo estar sin comer, pero mis hijos... ¿Qué están esperando? ¿Que la gente robe? En esta última semana de la primavera vamos a seguir con ambiente fresco hasta el jueves. Además, mañana también tendremos algunas lluvias, sobre todo en el norte. Eso sí, el fin de semana cambiamos de estación, llega el verano y con él el sol y el calor. Castilla y León está desde hoy dividida en 2 fases, aunque es verdad que no va a haber mucha diferencia entre ellas. Una de las ventajas de pasar a la fase 3, en la que ya están 5 provincias, era la de poder tomarse un café o un vino en una barra de bar. Pero eso no va a ser posible porque el Gobierno lo ha prohibido a última hora de ayer. Nos vamos hasta Valladolid. Estefanía Ureña, estás pues en un bar que no tiene terraza y que depende casi en exclusiva de lo que pueda servir en la barra. Pues sí, José Luis, en este bar, por ejemplo, sin apenas terraza, con 2 mesas en el interior y otras 2 en el exterior, pues están contando los días para poder pasar, no a fase 3, que ya estamos, pero sí a ese estadio en el que se pueda consumir en la barra del bar. Estamos con uno de sus propietarios, con Chuchi Domínguez. Chuchi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Decepción por no poder atender a vuestros clientes en la barra del bar. Efectivamente, yo contaba con hoy empezar a trabajar poquito a poco, pero ha sido una sorpresa para nosotros. Es algo que también ha pasado a muchos compañeros de la hostelería, ¿no? Sí, todos estábamos con la idea de que podíamos atender al público en la barra, pero no ha podido ser así. Y después de 3 meses, ¿cómo se vive esta decepción? Porque apenas tenéis terraza, como decía, en el exterior, 2 mesas en el interior, es complicado atender así a los clientes. Bueno, lo que pasa es que lo que prima es la salud pública, ¿sabes? No nos importa esperar una semana más, pero bueno, que se aclaren con las medidas porque nosotros estamos deseando trabajar y funcionar. ¿Os ha afectado mucho estar cerrados 3 meses? Bueno, sí, claro que afecta a los trabajadores, a nosotros, a todo, pero bueno, hay que tirar para adelante, no queda otra. Muchas gracias, Chuchi. Pues José Luis, nos quedamos con este mensaje. Tendrá que pasar una semana para poder ser atendidos en las barras de los bares. En la barra, solo los camareros. Una vez más, el sector de la hostelería empieza la semana con sorpresas. 3 meses parados es un hándicap muy grande. La esperanza se nos ha esfumado. Por desgracia, no es otro cambio más. Yo creo que es un cambio dantesco. En esta entrada a la fase 3, los pinchos nos observarán desde las vitrinas y los cafés fugaces antes de entrar a trabajar tendrán que esperar un poco más. No todo el mundo le apetece sentarse en una terraza, tomarse
a tomarse un café. Esto les impide mantener esa rapidez de funcionabilidad. Los negocios nocturnos también continúan con restricciones. Podrán seguir utilizando las terrazas, pero no abrir el interior de sus locales. Ya había empezado a dar de alta a la gente, a prepararlo todo y se encuentra con esta situación. Una vez más, la bayeta y el gel desinfectante serán los aliados de los hosteleros en el ansiado regreso de las barras. Los que sí van a notar el cambio a la fase 3 son las personas mayores. Desde hoy tienen libertad para salir de paseo y no están condicionados por franjas horarias como hasta ahora. Nos vamos con Ruth García. Has hablado con ellos, están más contentos, más satisfechos de tener más libertad para salir de casa. Pues sí, José Luis, en general están muy contentos porque, como nos han contado, ahora por fin ya se sienten libres. Se acabaron las franjas horarias, adiós a la restricción de horario para las personas mayores de 70 años, que recordamos que en la fase 2 mantenían ese horario limitado de 10 a 12 por la mañana y de 7 a 8 por la tarde. De eso sí que se han quejado por ser, dicen, un horario demasiado reducido. Y tan reducido. Una hora por la tarde, porque por la mañana si no te da tiempo, porque a lo mejor tienes que hacer alguna cosilla, ayudar a la mujer en casa o tal, pues se te pasaba volando. Que yo ya estoy acostumbrada a estar en casa, ya me da lo mismo, pero bueno, mejor una libertad, ¿no? Ahora aprovecharemos ya. Todo muy bien, porque ya estaba uno de estar preso hasta las narices. Mejor así, sale uno a la hora que le parece y es mejor. España abrirá el día 21 todas sus fronteras, salvo con Portugal, que ha pedido 10 días más. Lo que sí se permite desde esta mañana es circular a los transportes por el paso transfronterizo de Miranda do Douro, que se suma al de Quintanilla, ambos en la frontera con Zamora. Se habilita el paso, pero solo de lunes a viernes y exclusivamente para viajeros que tengan permiso. Ni turismo ni las conocidas compras a Portugal. La norma está clara, solo transportes, trabajadores transfronterizos y nacionales que pueden entrar en su país. Hasta ahora solo podían cruzar por Quintanilla, son muchos kilómetros de rodeo. Dábamos la vuelta antes por tu lado, ahora abrieron aquí durante el día, aprovecho para ir ahora por Alcanices y ya tiro para Garizán. Es camionero y trabaja en Orense, todo en regla y puede pasar a España. La doble nacionalidad también permite cruzar la frontera. Tengo las dos. ¿Trae toda la documentación? Por la tarde vuelvo porque aquí tengo los animales, tengo huerto ahí y Zamora es solo para descansar. Trabanca. Estaba a espera que abrisse. Teníamos muchas murriñas de venir a Portugal. La noticia de que esta frontera está abierta ha corrido como la pólvora, pero no todo el mundo tiene claro quién puede pasar. A la farmacia a buscar un medicamento que aquí en Miranda no hay. Que habrá que esperar. Habrá que esperar. Habilitar este paso era una reclamación de autoridades en la zona transfronteriza. Una demanda que eran trabajadores que tienen pues, industrias agropecuarias o bien trabajadores del comercio o industrias de primera necesidad. Para retomar el tránsito habitual de turismo y compras habrá que esperar al 1 de julio. Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso son en la práctica una sola población, pero claro, la mitad en España y la otra en Portugal. De hecho, la mitad española, 800 habitantes, vive en gran parte de las compras que realizan los vecinos portugueses. Ellos son los víveres de primera necesidad, casi lo que vienen a buscar a Fuentes, y nosotros son otro tipo de servicios que nos nutrimos de ellos. Pero eso era hasta marzo. Ahora la frontera está cerrada. Y bueno, pues vienen a hacer sus compras diarias del pan, la carne y la leche y cualquier otro producto. Las ventas nos han bajado pues un 80%. Y a grandes males, grandes remedios. Los comerciantes han ideado un sistema de reparto en la antigua aduana. Reciben el encargo, lo preparan y dejan el pedido para los clientes del otro lado. 2 repartos a las 12 y a las 5. Se establecen con este peculiar sistema. En ocasiones también se lleva directamente a las casas. Una forma de capear una situación que está desesperando a los dos lados. De nuestro lado los comercios están completamente parados. Los restaurantes tenemos 15 muy mal, con 2 o 3 trabajando a un nivel muy bajo. Una frontera que hacía décadas que no era frontera y cuyos vecinos están deseando que vuelva cuanto antes a la normalidad. Pues ya lo ven, sin duda uno de los municipios más afectados por este cierre de fronteras entre España y Portugal ha sido y es Fuentes de Oñoro, en Salamanca, fundamentalmente por la gran actividad comercial diaria de esta zona con la portuguesa de Vilar Formoso. Y vamos a hablar ahora con su alcalde, Isidro Alanís. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Se quejan los comerciantes y empresarios de que se prolongue el cierre de la frontera con Portugal 10 días más, cuando con el resto de países se abrirá el día 21, como decíamos. Hablamos de una zona de la raya con unas características peculiares, ya que la economía depende sobre todo de las intensas relaciones comerciales entre Fuentes de Oñoro y Vilaformoso. En su caso, entiendo que la recuperación económica no depende tanto de la desescalada, sino de recuperar el tránsito a ambos lados de la frontera. Pues así es, nosotros vivimos, tanto Vilaformoso como Fuentes de Oñoro, de los 10 millones de turistas que transitan por este punto fronterizo, que tenemos que recordar, Fuentes de Oñoro y Vilaformoso es la frontera más importante de la conexión de Portugal con el resto de Europa. De hecho, somos el punto estratégico por excelencia de esa conexión europea. Entonces vivimos los dos municipios de todo lo que es la actividad económica, la actividad comercial, la restauración y la hostelería que generan esos 10 millones de visitantes que transitan por esta frontera. ¿A qué cree que se debe que el gobierno luso pida que las fronteras con España se mantengan cerradas 10 días más? ¿Nos ven como un país en riesgo? Pues yo no lo sé, sinceramente, porque ahora mismo los datos que tiene Portugal son incluso peores que los datos de España. Por lo tanto, si alguien tendría que exigir postergar la apertura sería España, pero que es una locura en sí. Yo creo que denota también un poco la falta de capacidad de negociación que tiene el Gobierno de España ante cualquier situación. Y aquí la apertura de las fronteras con Portugal ha sido el Gobierno portugués quien ha marcado los plazos y quien ha marcado cuándo se tiene que empezar la actividad. España no ha luchado por abrir la frontera con el resto de los países europeos y yo creo que denota una vez más cómo hacemos las cosas siempre tarde y mal. Alcalde, lo veíamos antes, que desde el principio del estado de alarma los vecinos de la frontera han sorteado de alguna manera, de forma legal, el aislamiento comercial con encuentros en la llamada aduana vieja, donde se intercambian productos sin traspasar la frontera. Yo no sé si ha sido una medida de alivio, al menos para el comercio. Bueno, es una medida que sirve de muy poquito. Nosotros en Fuentes de Oñoro tenemos una pérdida de la actividad de más del 80%, entonces hay ciertos comercios que han utilizado ese servicio a domicilio hasta la frontera con Portugal, pero eso no dejan de ser la anécdota de una crisis que tenemos muy importante por la no apertura de las fronteras, cosa que va en contra de los tratados de libre circulación de personas y que se tenían que haber defendido mucho más por parte de Europa ante esta pandemia. Creo que la pandemia ha demostrado cómo cada uno de los países va por libre y que el supuesto Unión Europea es no tan unión y sí más países tomando decisiones por su propio interés. La apertura de fronteras le afecta a usted doblemente porque también es el presidente de Global Exchange, una compañía de cambio de divisas, de cambio de moneda, con sede social en Salamanca, pero implantada en muchas ciudades del mundo, sobre todo en los aeropuertos. Sin viajes internacionales hasta ahora, yo no sé cómo lo están pasando ustedes y sobre todo, ¿ve posibilidad de recuperar algo el turismo internacional en España este verano? Pues en primer lugar me gustaría puntualizar que el domicilio social de Eurodivisas o del grupo Global Exchange está en Fuentes de Oñoro, como no podía ser de otra forma. Tengo que hacer un poco de patria por mi pueblo. Pero aparte de esto, yo creo que la recuperación del turismo este año va a ser lenta y que el verano vamos a bajar sustancialmente el número de turistas que visitan a España de una forma importante. Tenemos que tener una visión más de medio plazo y ver cómo la recuperación del turismo empezará a partir de los próximos meses con la apertura de las fronteras del 1 de julio, a partir de la apertura también de los aeropuertos internacionales, que se pretende también con esas fechas abrir ya los vuelos internacionales, y poco a poco va a haber una recuperación no solamente en España sino en el resto del mundo, que vamos a pasar muy pronto a olvidarnos de esta crisis tan brutal que hemos tenido que vivir, inédita y única a lo largo de la historia de la humanidad, porque todo el mundo se ha visto en un periodo de 30 días totalmente colapsado y en una situación inédita anteriormente. Entonces el turismo se ha visto desde luego como uno de los sectores más perjudicados, que le tardará un poco de tiempo recuperar, pero no nos cabe duda que el turismo, igual que ha aportado el 12% del PIB en España a lo largo de los últimos 25 años, volverá a estar como el sector principal de España en los próximos 25. Aunque lo ha dejado de entrever, le insisto, usted que ha visto y sufrido las restricciones de movilidad en muchos países por esa presencia internacional que tiene de sus oficinas,
Bueno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo hemos hecho en España? Pues en España lo hemos hecho mal, rematadamente mal, y nosotros hemos llegado tarde teniendo precedentes que nos tenían que haber marcado la senda de una anticipación. La decisión política de permitir las manifestaciones feministas del 8 de marzo supuso, sin lugar a dudas, no suspender todos los actos públicos que estaban durante los primeros días de marzo ya convocados, y eso ha sido un cataclismo en España. Los datos son contundentes. Si España es el país del mundo que más muertes ha tenido por cada 100.000 habitantes, y si España ha sido el país del mundo que más contagiados en los servicios hospitalarios hemos tenido, significa que hemos sido el peor país del mundo occidental en la toma de decisiones. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender una vez más cómo la gente sin experiencia, la gente que no tiene posibilidad de tomar decisiones adecuadas, no nos pueden estar gobernando, y sobre todo se ve en este tipo de crisis tan bestiales como a la hora de tomar decisiones se han tomado todo mal y a destiempo, cosa que es consecuencia de un gobierno multipartido en el cual solamente importa el estar en el poder y no el tomar las decisiones por los ciudadanos y por los españoles. Pues Isidoro Alanís, alcalde de Fuentes de Oñoro, donde tiene la sede social su empresa, Global Exchange. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un saludo. Cambiamos de asunto. La escasez de material sanitario para hacer frente al coronavirus ha sido uno de los grandes problemas de esta pandemia. Para que no vuelva a ocurrir ni tener que depender de otros países, sobre todo China, Castilla y León hace acopio estos días de EPIs y otros productos también a proveedores locales. Sanidad asegura que hay material para al menos un año. Son millones y millones de equipos de protección individual y aún faltan por recibir otros 200 millones de unidades adquiridas por Sanidad. En esta nave se custodia el material que Castilla y León va aprovisionando para evitar que un posible rebrote nos sorprenda sin medios. Y para no tener que volver a depender del mercado exterior como el chino, también hay material elaborado aquí, como estos kits de pruebas PCR. Estos son los hisopos que luego se introducen en un tubo de transporte para luego analizarlo por PCR. Una empresa de Valladolid imprime en 3D los hisopos. En el Instituto Tecnológico Agrario preparan los tubos que conservan la muestra. Lo único que hacemos es preparar esta mezcla interior que lleva un medio de cultivo con un cóctel, una mezcla de antibióticos para que no crezcan las bacterias, solo se mantenga el virus estable. Hacemos una producción de unos 1000 tubos diarios. Por el momento es lo suficiente. También surte de material esta empresa textil. Hacía polos y camisas, ahora provee de batas a los sanitarios de la comunidad. Fuimos a ver lo que eran tejidos, polipropilenos, que nunca habíamos trabajado, y todo lo que eran las certificaciones. Ahora producen 7.000 batas como estas cada 2 días y estudian mantener la línea sanitaria porque han visto un hueco en el mercado, continuidad en el abastecimiento y en caso de repunte no tener que esperar a que el material llegue en avión. Y en Valladolid, en la residencia Cardenal Marcelo, 2 usuarios y 35 trabajadores del centro han sido puestos en cuarentena tras el positivo por COVID-19 de uno de sus residentes. Este usuario ya está hospitalizado, mientras que las personas en cuarentena están esperando el resultado de las pruebas para saber si tienen o no la enfermedad. Yo llamo a todos y no te responden a ninguno, te salta el contestador y ya está. Hay que estar intenta o llama a la máquina, no contestan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos nerviosos? A ver, ¿qué hacemos? A ver, estamos atados. Hoy era el día en el que muchos ciudadanos podían solicitar el ingreso mínimo vital en Castilla y León. Unos 10.000 ciudadanos pueden beneficiarse de esta prestación, pero cuando han ido a las oficinas de la Seguridad Social se han encontrado con la puerta cerrada. Tendrán que solicitarlo por teléfono, aunque el aluvión de solicitudes ha colapsado la línea habilitada por el Ministerio. Atentos, porque por fin había llegado el día, pero el enfado no tardaba en aparecer. Si está cerrado, ¿cómo cumplimos los requisitos? ¿Cómo entregamos los papeles? A ver, ¿qué hacemos? A ver, estamos atados. El desconcierto era evidente. Hoy sabían que se iniciaba el plazo para solicitar esa ayuda tan ansiada. Justo cuando empezó este virus nos quedamos sin trabajo. Y mi marido está trabajando por tiempos, pero cobra una mierda. Y con ese ingreso que tenemos, ¿qué comemos?
pero nadie les había comunicado que las oficinas iban a estar cerradas. Muchos se desplazaban hasta aquí porque nadie contesta en el teléfono de consultas. Yo llamo a todos y no te responden a ninguno, te salta el contestador y ya está. Así que no sé qué vamos a hacer. Simplemente vienes, dices, coge los datos y llamas, no coge. Hay que estar intenta o llama a la máquina, no contestan. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos nerviosos. Así que ya saben, si quieren solicitar esta prestación, deben hacerlo a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, porque no está previsto que las oficinas abran hasta que finalice el estado de alarma. Y más portazos, en este caso en las puertas del SEPE, el organismo que gestiona los ERTEs. Nos lo cuenta María Ramos. El SEPE, el organismo estatal que gestiona los ERTEs, todavía no ha abierto y parece que no va a hacerlo hasta que terminen de tramitar todos los expedientes por seguridad. Así que hoy el ambiente en estas oficinas del ECIL ha sido muy tranquilo, se reanuda la actividad presencial con cita previa, pero también se mantiene la asistencia telefónica de estos últimos meses. Yo pensaba que estaba abierta porque hoy estamos en el fase 3. Digo, voy a aprovechar hoy y venir a ver si puedo realizar mi trámite. Pero el SEPE sigue cerrado. Llamamos, venga a llamar y no nos cogen el teléfono. Nada, desde marzo. Solo ha reanudado la actividad presencial en 5 autonomías. En Castilla y León no lo hará al menos hasta el día 22 y la fecha solo será oficial cuando se publique en la página web. Veo aquí que está cerrado, no sé cómo lo vamos a sellarla. Ángel tampoco ha podido entrar a las oficinas del ECIL. Abrían hoy, sí, pero solo atienden con cita previa. Y me dicen que espere, pero da llamada, pero no me la coge. Ignacio esperaba resolver in situ el problema de su hijo. Lleva 3 meses sin cobrar el paro. Nadie le ha contestado, nadie le dice nada. Si vive, como digo yo, y come, será porque su padre y su madre le dan de comer. El ECIL mantiene la asistencia telemática de estos meses y prolonga trámites automáticos como la renovación de la tarjeta del paro. Amplio consenso del sector de la automoción por la inyección del Gobierno para salvar al sector. Álvaro Elúa, Madrid. Se trata de una inyección de 3.750 millones de euros para la renovación del parque de vehículos y avanzar en la transición ecológica. Sí, de ese montante, José Luis, 250 millones irán destinados a la compra directa de vehículos para renovar el parque móvil que hay en España, un paquete de ayudas que junto con las aportaciones de las marcas pueden oscilar entre 800 y 5.000 euros y muy importantes, y tener en cuenta si el vehículo es eléctrico o de combustión y si es nuevo o está matriculado con fecha posterior al 1 de enero, los famosos kilómetros cero. De esta manera se quiere ayudar a los concesionarios a liquidar el stock de más de 200.000 vehículos sin vender acumulados desde el inicio de la pandemia. No es solo un plan para afrontar la situación actual. Nos encargamos del presente, pero también miramos al futuro. Porque lo acordado entre el Gobierno y todo el sector de la automoción pretende combatir la crisis del coronavirus y también facilitar el proceso de la llamada transición ecológica justa. ¿Qué pedíamos? Un plan ordenado y un plan justo. Y contiene ambos ingredientes. En total, 3.750 millones de euros, de los que una gran parte, más de 1.500, se invertirán este año. Estamos realmente convencidos de que se trata de una medida muy potente. Entre sus cifras, 2.690 millones de euros para mejorar la competitividad de las empresas, 415 para investigación y otros 300 para renovar parque público e infraestructuras. También hay ayudas, 250 millones de euros en total, para la compra de vehículos más eficientes a cambio de achatarrar modelos con más de 10 años. Con este acuerdo el Gobierno presume de unidad. Y yo creo que es un rasgo muy importante y una de las lecciones que tenemos que sacar de la crisis del COVID, la unidad. Que los fabricantes también respondan a este compromiso. Consolidar el existente, crear nuevos empleos si es posible. Mensaje de los sindicatos al que respondían los fabricantes. No hay que dudar del compromiso de las diferentes marcas. Hemos demostrado durante muchos años que estamos. La Junta, por su parte, valora si el plan. Esto debe ser el inicio de una apuesta más fuerte por este sector que es tractor y sobre todo nos afecta mucho. Aunque también critica que en su elaboración el Gobierno no haya hablado con las comunidades autónomas. Pues mañana la consejera de Empleo e Industria va a pedir al Gobierno, en una reunión con las 8 comunidades donde hay industria del automóvil, ayudas específicas para la modernización de las fábricas. Defiende que hay margen para mejorar los vehículos de combustión y hacerlos menos contaminantes.
porque queremos que ir hacia un tipo de vehículo que sea neutro, digamos, pero nosotros seguimos fabricando coches de otro tipo y también se necesitan vender. Y más quejas del Gobierno regional contra el Gobierno de la Nación. Castilla y León considera insuficientes las ayudas del Gobierno al lechazo y al cabrito acordadas hoy en la conferencia sectorial. La Consejería de Agricultura ha decidido complementar esta subvención a los ganaderos perjudicados por el cierre de los restaurantes. Hemos complementado el importe, que no llega a los 2 millones por parte del Gobierno de España, con un importe que asciende a los 2.460.000 euros que ponemos a disposición de nuestros ganaderos para que puedan precisamente llegar a percibir el tope, los 1.200 euros por explotación. Son parte de los 189 alemanes que desde hoy disfrutan de algo que muchos ansían y todavía no pueden hacer. Se trata de los primeros turistas que han llegado a nuestro país desde que se declaró el estado de alarma. Han aterrizado en Palma de Mallorca, procedentes de Frankfurt, esta mañana. Ha sido la avanzadilla de los 6.000 germanos que llegarán los próximos días a Baleares para poner a prueba la vuelta al turismo internacional de nuestro país. Los letrados del Congreso se oponen a que se abra una comisión de investigación a don Juan Carlos sobre su presunto cobro de comisiones por el contrato del AVE en Arabia Saudí que habría acabado en bancos suizos. El cuerpo jurídico de la Cámara Baja cree que el rey emérito conserva la inviolabilidad, aunque hayan pasado 6 años de su abdicación. La mesa del Congreso tiene que decidir mañana si tramitar la creación de esta comisión a petición de Podemos con el apoyo de nacionalistas e independentistas. Previsiblemente será rechazado por PSOE, PP y Vox. Preocupación en China. El país asiático ha cerrado varios barrios de Pekín cercanos al mercado donde se ha descubierto un nuevo brote del COVID-19. Se cree que la cepa es de origen europeo y que está relacionada con un cargamento de salmón. China ha hecho cerca de 200.000 test en las últimas 48 horas para intentar controlar el brote de coronavirus de un mercado mayorista de Pekín. Por el momento se han detectado 79 contagios de este nuevo foco que se cree que puede haber surgido en un envío de salmón congelado desde Europa. Irán teme estar a las puertas de una segunda oleada de la pandemia. Este domingo ha superado el centenar de muertos, una cifra que no alcanzaba desde hace 2 meses. Se reavivan las protestas en Estados Unidos contra la violencia racial de la policía tras la muerte de Rayshard Brooks en Atlanta el viernes por la noche. 2 agentes abatieron a este afroamericano después de que éste les quitara una pistola Taser en un forcejeo. Las llamadas al teléfono de atención a la mujer 012 o 016 aumentaron en un 88% en el mes de abril. En total más de 1.200 durante el confinamiento, aunque más de la mitad fueron para solicitar información. Son datos que ha valorado hoy la directora de la mujer, que también ha precisado que las casas de acogida de Castilla y León no han superado el 50% de ocupación. Las llamadas crecen un 88,32%, las denuncias un 22,41% y ustedes no han notado un especial repunte. No han realizado ni más contrataciones, ni más inversión, ni por supuesto han puesto medidas extraordinarias. Es verdad que ha aumentado, pero no en las proporciones que nos imaginábamos al principio, porque teníamos un miedo enorme a que este confinamiento desatase lo peor, ¿no? Y cómo solventar ese problema, ¿no? Bueno, pues al final no hemos necesitado esos hoteles. Pues en Palencia investigan la supuesta caída de una mujer por la ventana de una nave en un polígono industrial donde se celebraba una fiesta. Las causas del suceso de momento se desconocen y se va a tomar declaración a los testigos que estuvieron en ese lugar. Nos da más detalles Nacho Blanco. Un viandante informó al 112 de que una mujer se encontraba tirada en el suelo de la calle Francia con importantes heridas. Todo apuntaba a que se habría lanzado por la ventana de una nave industrial en la que supuestamente se había estado celebrando una fiesta privada.
La mujer de 39 años informó al Cuerpo Nacional de Policía, personado en el lugar de los hechos, de que un hombre la habría amenazado con un arma blanca y por eso tuvo que arrojarse al vacío. Los agentes accedieron a la nave donde no encontraron elementos sospechosos. Ahora investigan los detalles de la fiesta y si la mujer cayó de forma accidental, fue arrojada o saltó por la ventana al huir de las presuntas amenazas. Y un hombre de unos 60 años ha fallecido esta mañana, al parecer de causas naturales, en una subestación de La Nuez de Abajo, en el valle de Santibáñez, en Burgos. En un primer momento se pensó que el varón pudo electrificarse, pero poco después se confirmó que fue por causas naturales, aunque la Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Durante todo el día de hoy, agentes del Seprona y de la Policía Local de Valladolid han estado investigando la actividad que hay en el interior de una nave del polígono de San Cristóbal. Se sospecha que puede estar criando gallos de pelea. Siguiendo el caso ha estado Reyes Cabero. A las 10 de la mañana se iniciaba esta operación con una llamada anónima que alertaba a la Policía Municipal. Agentes locales se presenciaban aquí, iniciaban esa investigación y a ellas se han tenido que unir agentes del Seprona, de la Guardia Civil, después de haber encontrado en el interior de este recinto, de esta finca ubicada al final de la calle Esmeralda, en el polígono San Cristóbal de Valladolid, de haber encontrado animales, conejos y gallos de pelea, es lo que se presume que hay aquí dentro, pero es que dentro también había vehículos robados, hasta 7 se han llegado a sacar, así como piezas de estos vehículos. De momento siguen abiertas las investigaciones. A esta hora de la tarde ha quedado cerrado el recinto y se espera que mañana a las 8 de la mañana continúe la investigación. Este lunes se ha celebrado la primera jornada de la cumbre empresarial organizada por la COE. Se trata de un encuentro para que las principales empresas ofrezcan sus ideas para un plan de reconstrucción. Desde el sector de la energía se apuesta por el Plan de Energía y Clima. En España ya disponemos de una hoja de ruta para la inversión que se produzca en este sector en la próxima década y pueda generar hasta 300.000 empleos en nuestro país. Pero acelerar su implementación al 2025 tendría un efecto inmediato en el crecimiento económico y en el empleo. Reducir el artificialmente alto coste de la electricidad y hacerla más competitiva. Eliminar barreras y restricciones burocráticas, despejar incertidumbres. Una reactivación demasiado lenta o focalizada en cambiar abruptamente nuestro modelo económico puede dañar de manera estructural nuestro tejido productivo. Un país para invertir, un país para captar inversión y por lo tanto ser motor de inversión y de empleo y por lo tanto de riqueza, no se puede conseguir sin asegurar que jurídicamente somos un país fiable. Hoy se celebra el Día Mundial del Maltrato en la Vejez y la Organización Mundial de la Salud nos avisa. En el último año, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años fueron víctimas de algún tipo de abuso. Ellos han sido sin duda el colectivo más golpeado por el coronavirus. ¿Vas a colgar tú ese cuadro? Anda, déjame hacerlo a mí, que tú ya no estás para eso. Esto es maltrato. Total, no tienes nada mejor que hacer. Y esto elimina la costumbre de organizarle la vida. Son las formas de abuso contra los mayores. Que su madre no se va a enterar. El maltrato es cuando te dejan morir, el maltrato es cuando te atan en las residencias, el maltrato es cuando no te dan de comer lo que necesitas, el maltrato es tener una pensión de miseria. Hoy reclaman que se les escuche, reivindican un cambio de modelo de las residencias. Una sociedad que se precie no puede permitir 20.000 muertos en la residencia y no sabemos cuántos, aquellos que estuvieron en los centros de día, que se fueron a su casa, que murieron también en sus casas. Ellos nos recuerdan que el ser mayor es parte del proceso vital. Somos mayores, pero no somos viejos, que es distinto. Y que el abandono, el negar el derecho a la salud y la infantilización también son formas de maltrato. Yo decido. Dentro de mis posibilidades decido yo. Los límites me los marca el Estado o la ley. Fuera de eso, yo soy el que decido lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer. Piden libertad. Pases ahí, que no vayas allí, que no vayas allí, que no salgas. También respeto, igualdad y recuperar el afecto que han perdido durante estos meses, porque muchos han estado demasiado solos y aunque ahora necesitan un hombro en el que apoyarse,
Años antes se dejaron la piel para sacar a sus familias adelante. Ellos sí lucharon por nosotros. Hoy hace exactamente 3 meses que se decretó el estado de alarma, 90 días de miedo, de angustia, de incertidumbre y también de muerte y de dolor. Un total de 3.712 personas han fallecido por el coronavirus en Castilla y León durante este tiempo. Y precisamente hoy es el día en el que podemos dar la noticia que estábamos deseando contar. Hoy, por primera vez en 3 meses, no se ha producido ninguna muerte en la comunidad por esta terrible pandemia. No significa que no vaya a haber más muertes, ni mucho más contagios, pero es la primera luz en este duro camino. Por eso hoy esta vela que me acompaña quiere simbolizar nuestro homenaje a todos los que se nos han ido. No tenemos sus rostros ni sus nombres, pero con esta pequeña llama hoy les queremos recordar a todos. Lights will